Resulta que Ethan de los Ríos presentó a su aseguradora un parte por daños en su vivienda a causa del agua que venía del vecino de arriba. El tramitador del expediente sospechó de la historia narrada, por lo que pidió a sus detectives que hicieran algunas preguntas y pesquisas. Después de su investigación, descubrieron que todo era un fraude. Caso real número 11. Saludos desde que os acompaña como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, haciendo magia con el sonido Javier Álvarez, el lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Rirao, y las voces de Ana Cabello, Edwin Granados, Arantxa Busto y Vicente Oroza. Bien hallados al episodio número 11 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Detectives por el Mundo, viajamos a Turquía. En Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, sabremos que Sherlock Holmes no era infalible, como nos cuentan. En Orígenes del Detectivismo conoceremos a una de las grandes agencias de informes comerciales, R.G. Dunn, que años más tarde se convertiría en Dunn and Bradstreet. En el apartado Detectives de Ficción hablaremos del detective G.G. Jake Gritz, interpretado por Jack Nicholson. En Libros del Detectivismo hoy será el turno de otro imprescindible, el Manual de Revisión de Firmas y Papeles Sospechosos, de Federico Miracle y Carbonell, año 1884. Y en Personajes de carne y sabueso, la historia del italiano Tom Ponzi, el conocido como el rey de los detectives. ¡Arrancamos! Os he hablado en alguna ocasión de mi máquina de escribir Corona. La compré de segunda mano hace unos años y es de la década de los años 30 del siglo XX. El guión del programa suelo hacerlo en esta máquina. De ese modo mi imaginación vuela y hace que me meta aún más en personajes del pasado. Mi primera máquina de escribir era de la marca Olivetti y me la regaló mi padre cuando yo tenía 12 años. Además, ese mismo año recuerdo bien que me regaló mi primer compact disc de música. Era de Joaquín Sabina, El hombre del traje gris se llamaba el LP. Con esa máquina de escribir pasé a papel mis primeras poesías, cuentos, relatos cortos y reflexiones. Soy de una generación para los que la máquina de escribir era todo un símbolo. Tener una máquina era lo más parecido a tener tu propio equipo de música en la habitación. Eran muy habituales los cursos de mecanografía. Todo un valor añadido el que supiera escribir con todos los dedos y a cierta velocidad. Y hablando de música, esta es la que me he puesto mientras he redactado el guión del programa. Es de Graham de Wilde y se llama Private Investigator. Soy Arantxa y soy detective privado. Desde hace 10 años ejerzo una profesión que me gusta, que me divierte, que me permite aprender cosas nuevas cada día y conocer a personas a las que estoy segura que ayudo. Cuando me preguntan por qué soy detective, respondo que es algo vocacional. Pero sin duda, cuando me tuve que hacer cargo de la casa de mis padres y ver de nuevo aquellas novelas de Agatha Christie que tenían el color y el olor de los libros antiguos, me vino a la mente que probablemente la lectura de aquella colección había hecho que hoy en día yo sea detective privado. Tomé la decisión de rescatar de nuevo esos libros y que ocuparan el lugar que se merece, esta vez en la habitación de mis hijos. No sé si habrá una segunda generación de detectives, pero sí sé que disfrutarán con el origen de la vocación de muchos de nosotros.
Si bien con este programa estamos intentando desmitificar la figura del detective privado y no crear etiquetas ni clasificaciones, lo cierto es que podemos encontrarnos hasta 10 tipos de perfiles de detectives privados. Están los detectives experimentados. Su gran valor es la experiencia, fruto de una larga trayectoria en la profesión. Llevan a sus espaldas miles de investigaciones y son referentes en el sector. Escuchar sus historias y anécdotas es un regalo para los oídos y para el aprendizaje continuo. Están las detectives guerreras. Son inquietas y como guerreras están dispuestas a todo. Son capaces de pasar horas realizando una vigilancia y su capacidad, responsabilidad y múltiples virtudes como mujer la hacen brillante en el análisis del planteamiento de una investigación. Se adaptan a cualquier circunstancia y son expertas en la improvisación. Están los detectives samuráis, que son la versión masculina de la detective guerrera, capaces de aguantar las inclemencias del tiempo como el frío, la lluvia y el viento. Igual que las guerreras, no duermen demasiado y en caso de una vigilancia, su concentración estará centrada siempre en su objetivo principal. Están los detectives innovadores. Son los Steve Jobs y Coco Chanel de la profesión. Emprender, la creatividad, la innovación son su bandera, y el cliente siempre es el centro principal de sus proyectos. Son adelantados a su tiempo y tienen la capacidad de adelantarse a futuras necesidades y nichos de mercado. Está el perfil del detective hombre y mujer orquesta. Son empresarios y emprendedoras que apuestan por llevar su propio despacho. Entre sus capacidades está la de hacer clientes nuevos, mantener los que ya tienen, confeccionar presupuestos, realizar investigaciones, gestionar la contabilidad, diseñar sus propias campañas de marketing. Están los detectives invisibles. Son los Harry Houdini y los Dorothy Dietrich. Esos dos pesos pesados del escapismo sirven para identificar a los que se hacen ver muy poco en la profesión. No tienen mucha relación con el colectivo y apenas asisten a congresos o eventos de la profesión. Y si lo hacen, y aparecen alguna vez, nunca más se le vuelve a ver. Cuando asisten, todos se preguntan ¿y quién es? Están los detectives referentes. Como los grandes de la literatura, la música o el cine, los detectives privados tenemos nuestros referentes en el sector. Son aquellos que suman al colectivo y hacen que la profesión sea reconocida. Siempre están disponibles para sus compañeros, asisten con frecuencia a los congresos de detectives y sin ellos no seríamos lo que somos. Están los detectives especializados. Han apostado por especializarse en una materia en concreto, como informática forense, incendios, compliance, vigilancia, polígrafos o investigación económica. Al ser referentes en sus cualidades, son consultados o contratados por otros compañeros. Están los detectives blogueros, que se preocupan de escribir artículos sobre la profesión o materias y que son útiles para sus compañeros y clientes. De ese modo, divulgan y difunden. Según un análisis que he realizado, hay más de 100 detectives privados con este perfil. Y por último, están los detectives tocanarices. Sí, que como en todas las profesiones, en esta también la tenemos. Digamos que todos los anteriores suman a la profesión, pero este perfil es uno de los que restan. Este tipo de perfil está en todas las profesiones, como hemos dicho. Por suerte, en la nuestra se pueden contar con los dedos de la mano. Apenas ejercen y si lo hacen es con resentimiento hacia la profesión y envidia hacia sus compañeros. Apenas tienen relación con el colectivo y su filosofía es todos se han perdido menos yo. Te saluda Edwin Granados desde San José, Costa Rica. Hoy quiero compartirte acerca del caso de Rosa. Es una presunta conferencista internacional quien presentó 2 solicitudes de indemnización por el seguro viajero, cobrando en el primer caso casi $37,000 y un año después la pretensión de Rosa era por más de $90,000. Ambos casos por reembolso derivado de presuntos problemas patológicos en el primero y un accidente de tránsito en el segundo. Se evidenció en ambos casos una serie de factores comunes, tales como ciudad de ocurrencia, clínica privada que atendió la urgencia, papelería falsa, nombres médicos inexistentes, estar sola en ambos casos, pérdida de conciencia, razón por la cual no aludía a testigos. Referir presunto disgusto por ser llevada a una clínica privada de gran costo económico. Elaboración de argumentos fantasiosos como ser amiga del entonces
presidente Hugo Chávez Frías, con quien contactó, según su dicho, para ser trasladada en un avión a ambulancia, mismo que viajaría de Caracas a Lima y luego de Lima hasta Costa Rica, con una delegación de 3 médicos, 2 enfermeras, un piloto, un copiloto, un ingeniero de vuelo, etcétera, indicando un tipo de aeronave sin capacidad técnica para realizar un vuelo de esa distancia sin escalas. Una vez en Costa Rica, involucró a la benemérita Cruz Roja Costarricense, a algunos bancos. Todo este asunto exigió una metodología de investigación y análisis muy metódico, sistemático y de sumo cuidado del debido proceso de la prueba. Esto en virtud de que los eventos y obtención de dicha prueba se concretaba en el extranjero, debiéndose consultar a hoteles, diversas embajadas, oficinas de servicios públicos, bancos, un centro de salud privado, etc. En esta investigación requirió el examen y articulación de una cantidad de elementos y conocimientos de diversas materias del conocimiento, tales como seguros, derecho penal, procesal penal, criminología, criminalística, auditoría forense, a fin de documentar y argumentar correctamente todo el proceso de investigación y consecución de la prueba. Fue que determinaba todas las falsedades que Rosa estaba planteando, desde la compañía de seguros, coordinando con autoridades diversas, nacionales e internacionales, con el objetivo de dar el debido proceso a toda la prueba documental y testimonial, de modo tal que no se fuese a dañar posteriormente los resultados en la sede judicial. Examinamos documentos diversos como correos electrónicos, análisis de patrones y contenidos, criterios certificados médicos, falsos, datos y códigos de profesionales en medicina que no correspondían, documentación bancaria alterada, etc. Logradas las diligencias investigativas, procedimos con la recuperación del caso indemnizado, la denuncia a la autoridad judicial y el Ministerio Público, quienes gestionaron las acciones propias de su competencia. Rosa fue detenida por la Policía Judicial y se le condenó a 86 delitos de falsificación de documento privado, concurriendo con delito de uso de documento falso y delito de estafa mayor. También se le acusó por 54 delitos de falsificación de documentos y estafa, todos en perjuicio del ente asegurador. Total, la pena a descontar 15 años de prisión. La sentencia y condenatoria fue apelada desde el juzgado de primera instancia hasta la última instancia posible. En virtud de ello, hubo que estar presentes como entidad aseguradora, brindando la prueba testimonial y dando el seguimiento correspondiente en todas las etapas. El caso tuvo amplia cobertura mediática. La frase del día es: para adquirir conocimientos, uno debe estudiar, pero para adquirir sabiduría, uno debe observar. Marilyn Vos Savant, catalogada como la persona con el cociente intelectual más alto del mundo. Creo que nunca os he contado que cuando termino de grabar el podcast estoy deseando escuchar el resultado. No os podéis imaginar lo que siento la primera vez que lo escucho. Uf. Lo hago en 2 ocasiones. La primera de ellas es como unas gafas desde el punto de vista que todo haya ido bien, y la segunda lo hago como oyente. Me imagino que soy uno de vosotros. Os reconozco que este episodio que estáis dispuestos a escuchar me hace mucha ilusión. Hay mucho trabajo detrás. Dicho esto, un buen amigo, Palermo Monzón, uno de los primeros detectives de la Escuela de Detectives de Argentina y representante en Buenos Aires de la Central Nacional de Detectives Privados del Perú, CENDEDRIP, os envía un saludo. Hola, soy Palermo Monzón. Un saludo a los oyentes del programa El Loco del Fondo, historia de detectives de verdad. Soy egresado de la PEA y soy representante legal de CENDEPRIP en Buenos Aires, Argentina. Agradezco a Oscar Rosa por dar a conocer el fascinante mundo de los detectives. Gracias. CENDEPRIP se ha extendido desde Miami, Lima, Buenos Aires, Madrid y Milán. Los saludo a todos atentamente, deseándolo muchos éxitos en la rama de investigaciones. Suerte y gracias.
Y como no, mil gracias de nuevo desde el corazón a los nuevos oyentes, a los habituales y por favor, suscríbete si aún no lo has hecho. De verdad que para mí es muy importante. Ahora abróchate el cinturón y disfruta. Detectives por el mundo. Hoy viajamos a Turquía, un país con más de 84 millones de habitantes y uno de tantos en el mundo donde la profesión aún no está regulada. Esto no quiere decir que no haya profesionales que se dediquen a la investigación. Los hay y muy buenos. Tengo la suerte de conocer a varios de ellos. Es habitual encontrarse con representantes de su asociación en diversos congresos internacionales de detectives. Incluso la Asociación de Detectives de Turquía forma parte de la prestigiosa Federación de Asociaciones IKD, también de la renombrada Asociación Internacional CII, Consejo Internacional de Investigadores. Como hemos anticipado, la ley de detectives privados aún no se ha promulgado en Turquía. A modo de resumen, después de la Gran Asamblea Nacional de Turquía aceptara y promulgara la Ley de Detectives Privados número 3963 del año 1994, esta se envió a la Presidencia de la República para que se publicara en el Boletín Oficial, pero se envió a la Asamblea General para su reconsideración con base al artículo 89 de su Constitución. De modo que aún permanece en forma de borrador en los archivos de la Gran Asamblea Nacional de Turquía. La reconocida Asociación de Detectives de Turquía, con sede en Estambul, la conocida ODD, tiene un conocido logotipo en forma de rombo con un ojo en el centro. De nuevo, nos volvemos a encontrar con el ojo. En la parte inferior del logotipo aparece a la izquierda las siglas ODD, y en la derecha el año 2007, que es cuando tiene origen esta fundación. En la parte superior aparece Özel Dedektifler Derneği, Asociación de Detectives. Uno de sus lemas es curiosidad y sentido de investigación. Y como en otros países donde no existe una regulación legal, el formar parte de la asociación es un símbolo de garantía, de seriedad y profesionalidad. Como la gran mayoría de las asociaciones tienen pues sus propias asambleas, congresos, talleres de formación, conferencias en universidades y desde hace unos años realizan una entrega de una serie de premios, un total de 11 que denominan premios del buen detective y que se entregan a aquellos que contribuyen al desarrollo de la profesión de detective privado en Turquía y que ayudan a difundir y divulgar su reputación internacional. Como dato de interés, el 40% de estos premios ha sido entregado a mujeres, donde tienen un protagonismo muy importante en la profesión en Turquía. Tenemos que indicar que se trata de un país donde ciertas personas, llamadas fake detectives, aprovechan que no es una profesión regulada y que no están registradas en la asociación para captar clientes ofreciendo servicios ilegales, cobrando dinero por anticipado y sin darse hurtado. Dicen que hay cientos, miles de anuncios de detectives privados en Internet. Recordamos de nuevo que el formar parte de esta asociación es una de las pocas garantías que tienen los clientes de recibir un trabajo profesional y honesto. La asociación hace una serie de recomendaciones antes de contratar los servicios de un detective privado. Antes de nada, ¿es miembro de la asociación de detectives? ¿Tiene una empresa real? ¿Su nombre y apellido son reales? ¿La dirección de la oficina es real? Pues vaya a verlo. Las citas y reuniones en las cafeterías no suelen ser recomendables. Hay un total de 44 investigadores privados asociados y un total de 7 despachos. Ya que le estamos dando mucha importancia a la asociación, que es la única garantía legal, seguridad y profesionalidad para el cliente, estos son los requisitos para ser asociado. Debe ser un graduado universitario de al menos 4 años. Tiene que tener una buena salud física y mental, tener un historial judicial y financiero limpio, tener unas dosis extraordinarias para las relaciones humanas, tener una personalidad confiable, conocimientos en tecnología de la información, conocimientos jurídicos y comerciales, seguir de cerca la actualidad y le dan mucha importancia a tener una mentalidad analítica.
Hay varios tipos de servicios e investigaciones que son las más requeridas por sus clientes. Temas relacionados con seguros, es donde hacen investigaciones de accidentes y verificación de informes. Hay investigaciones de fraude, investigaciones de vehículos perdidos y robados. En derecho mercantil, investigar las etapas de producción hasta el punto de venta de productos de marca falsificados, detectando violaciones y realizando compras misteriosas para lograr pruebas. Aquí estarían también las investigaciones de derecho intelectual y propiedad. Y por último, en la línea de seguridad, hay investigaciones y eliminación de todo tipo de cámaras ocultas y aparatos inalámbricos, también alámbricos. Están también las eliminaciones de escuchas ambientales que pueden ser interferidas desde el exterior y el interior, y el tomar medidas de seguridad para cualquier tipo de profesional. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. De 1887 a 1927, Sir Arthur Conan Doyle publicó 60 narraciones de Sherlock Holmes, 4 novelas y 56 relatos agrupados en 5 series. A este conjunto lo llamamos el canon holmesiano. Sherlock Holmes es siempre una garantía de entretenimiento inteligente. Sus historias son absorbentes y evocan una época que es muy dura, si se mira objetivamente o si miramos los libros de historia, pero que también es fascinante porque estaba empezando todo, y en nuestro campo estaba empezando la ciencia criminalística, estaban surgiendo los grandes autores, los grandes científicos, los impulsores de la investigación criminal. A ellos se sumó Sherlock Holmes, que dio cierta carta de naturaleza a una profesión que ya había empezado hacía décadas en Francia y en Estados Unidos, pero que empezaba a exportarse a todo el mundo, como es la de detective privado. Oscar nos ha recordado en muchas ocasiones que 3 de los iconos sherlockianos más famosos no se encuentran en realidad en la obra de Conan Doyle. Holmes jamás pronuncia el célebre elemental, mi querido Watson. Es una frase que se popularizó tras la primera película sonora sobre el detective, que es de 1929. La capa Inverness de lana y el sombrero de cazador, con orejeras y doble visera, lo debemos al ilustrador del Strand Magazine, Sidney Paget. En los relatos lo más parecido a eso que viste Sherlock Holmes es una gorra de viaje con orejeras en estrella de plata. Y la pipa Calabash, esa pipa con forma de pequeño saxofón, fue una aportación de William Gillette, el primer intérprete del personaje en el teatro. El actor no quería que la cazoleta de una pipa normal le ocultase el rostro. Hay más cosas que no sabemos o que nos engañan en Sherlock Holmes, dada la habilidad escribiendo de Conan Doyle. Por ejemplo, Sherlock Holmes está presente en todos los relatos, obviamente es el protagonista, 60. El Dr. Watson en 58, está ausente 2. Mrs. Hudson, la casera de Sherlock Holmes, parece que esté presente en todos y solo está en 14 de 60. Lo mismo le sucede al inspector Lestrade, que está solo en 13, cuando a los lectores, a los fans, nos parece una presencia, casi una omnipresencia en la obra de Holmes. Y Moriarty solo está presente en 3 de los relatos. Por cierto, en los casos los que mandan, son 37 casos, son los de asesinato o intento de asesinato. Con 14 de esos 60, en 14 de esos 60 hay robos o intentos de robo. Hay chantajes en 4, hay secuestros en 4, hay suicidios y traiciones en 4 más. Hay falsificaciones en 2 y no se comete un crimen en 10 de las obras. 10 sobre 60, no está mal el porcentaje. Por cierto, Sherlock Holmes no resuelve todos sus casos, o no todos sus casos acaban en prisión. El 33% de ellos, solo el 33%, 1 de cada 3, 20 en total, el criminal acaba en manos de la policía. En un 22%, Sherlock Holmes no lo entrega o lo deja libre directamente sin saber muy bien las razones. Hay una muerte, muere el 17% de los criminales que aparecen en sus obras. Se escapa el 16%. Y en un 12%, ya hemos comentado esos casos, en un 12% de los casos al final no hay ningún crimen y por tanto Sherlock Holmes no debe entregar a ningún criminal. Moraleja, hasta lo que parece más evidente, no lo es cuando se trata de Sherlock Holmes.
Orígenes del detectivismo. Hemos comentado en otras ocasiones la vinculación tan estrecha que ha existido entre las agencias de informes comerciales y los despachos de detectives privados. Los investigadores de antaño se nutrían de esos informes comerciales para tenerlos como una base a la hora de realizar sus investigaciones mercantiles y económicas, y a su vez varias agencias de informes comerciales llegaban a realizar tareas propias que, si las vemos con las gafas del presentismo, al menos en España, estarían consideradas como intrusismo. Tenemos pendiente hablar de la conocida sentencia del Tribunal Supremo en España, es la del año 2008, que diferencia y marca de una manera clara que los únicos profesionales que pueden investigar son los detectives privados. Como dato de interés, en Italia también cuentan con una sentencia similar. Si existe una agencia de informes comerciales que haya sido y es en la actualidad un referente a nivel mundial como proveedor de informes comerciales, además de fuente de información y datos para los investigadores privados, es sin duda Dun & Bradstreet. Hoy vamos a conocer los orígenes de esta prestigiosa agencia. Ese conocido nombre es la fusión de 1933 de dos importantes agencias. Por una parte, R.G. Dunn y por otra, The Bradstreet Company. De modo que el relato vamos a dividirlo en dos partes. Hoy hablaremos de R.G. Dunn y esta es su historia. En 1837, los hermanos Louis y Arthur Tappan crearon el despacho Arthur Tappan & Company. Habían estado recopilando durante años información de sus clientes y proveedores, evaluando su solvencia, su moralidad y sus hábitos de pago. Comerciantes e industriales amigos acudían a él para pedirle referencias antes de emprender negocios con terceros. Así que en 1841 decidieron profesionalizar esta actividad y fundaron The Mercantile Agency. El proyecto de Tappan se basaba en encontrar corresponsales en todo Estados Unidos, para que al menos 2 veces al año presentaran informes sobre comercios, industrias, agricultores y ganaderos de sus respectivas zonas. Como dato curioso, su informador principal en Illinois, en 1849, era un joven letrado antiesclavista llamado Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. De nuevo, nos lo volvemos a encontrar. ¿Coincidencia? En aquellos informes, los reporters, que eran los que hacían los informes comerciales, debían responder a preguntas como ¿es un hombre de carácter justo y buenos hábitos comerciales? ¿Fue educado para comerciar? ¿Cuánto vale su negocio? ¿Tiene amigos o socios con capacidad económica? ¿Está involucrado en algún otro negocio? Y si es así, ¿cuál es? ¿Es un hombre de familia? ¿Alguna vez ha fracasado en los negocios? La gran innovación de Tappan respecto a sus predecesores fue primar los datos objetivos, las cifras, las propiedades concretas, la facturación, sobre la visión subjetiva de los reportes. Además, la agencia recopilaba datos sobre concursos de acreedores y sentencias judiciales que afectaban a empresas y negocios. Revisaba también los obituarios de la prensa para hallar noticias sobre comerciantes fallecidos. Toda esa información se clasificaba y analizaba para suministrar informes comerciales independientes. En 1844, The Mercantile Agency tenía 280 suscriptores y había abierto oficinas en Boston, Baltimore y Nueva York. Sin embargo, la empresa se enfrentaba a un inesperado problema de tipo ético que lastraba sus resultados y ponía en riesgo su viabilidad. El rechazo a la esclavitud de Louis Tappan había derivado en una aversión total por el sur de los Estados Unidos, que repercutió en la calidad de sus informes comerciales. La agencia no tenía corresponsales en estados sureños tan importantes como los de Carolina, Virginia, Mississippi, Luisiana o Alabama, lugares en los que su economía se sustentaba en el trabajo de los esclavos. Además, hubo quejas de clientes sobre la falta de objetividad y calidad de los informes de empresas cuya sede social se encontraba en el sur. Una de ellas llegó a querellarse contra Tappan ante un tribunal de Nueva York por considerar que había manipulado la información y perjudicado su imagen. El juez le dio la razón y condenó a The Mercantile Agency a pagar una suculenta indemnización de $10,000.
En 1849 los acontecimientos se precipitaron. Arthur Tappan quiso hacer partícipe del negocio a uno de sus empleados de confianza, Benjamin Douglas, hijo de un buen amigo. Luis se opuso porque Douglas había residido un tiempo en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, dedicándose al comercio del algodón, el negocio esclavista por excelencia. Al final, Arthur adquirió la participación de su hermano y se asoció a Douglas, creando Tappan and Douglas Mercantile Agency. Douglas emprendió un ambicioso plan de expansión y de mejora de la plantilla. En 1851 contaba ya con 2.000 corresponsales e informadores a tiempo completo en todo el país. La expresión Mercantile Agency pasó a ser un genérico para nombrar a este tipo de compañías. Además, el haber trabajado en la agencia otorgaba un plus a cualquier profesional del derecho o de los negocios. En 1859, Robert Graham Dunn, cuñado de Douglas, se incorporó a la agencia como directivo. Unos meses más tarde, adquirió la totalidad del accionariado y la empresa pasó a llamarse R.G. Dunn & Company. Aquel mismo año publicó la primera edición del Mercantile Agency Reference Book, con datos de más de 20.000 empresas. El éxito fue tal que el volumen de 1870 recogía 700.000 sociedades y negocios, y la edición de 1900 alcanzó más de 1.285.000. Entre los reportes que se incorporaron a partir de 1859 hubo 3 futuros presidentes de los Estados Unidos: Ulysses S. Grant, Grover Cleveland y William McKinley. R.G. Dunn & Company empezó a funcionar en España a principios del siglo XX. En 1924, Dunn tenía 9 delegaciones en Francia, además de la central de París. En España contaba aquel año con 14 delegaciones. Aquel año además, las cifras globales de la agencia impresionaban. 256 delegaciones en el mundo, 12.000 empleados, viajantes y directores, 900.000 corresponsales, reportes y 5 millones de informes acumulados en sus archivos. En el siguiente episodio haremos la segunda parte de estos orígenes del detectivismo, hablando de la empresa de Bradstreet Company. Detectives de ficción. Por lo visto, media ciudad está tratando de tapar el asunto, y me parece bien. Pero el caso es, señora Mulgrew, que casi me quedo sin nariz. Y me gusta mi nariz. Me gusta respirar con ella. Hola a todos y a todas, soy Ismael Córdoba y estamos en la sección de Detectives de Ficción dentro del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Hoy, para comenzar la sección, me he vestido del detective privado Jack Gitz y os he declamado una de las muchas frases míticas que este fantástico personaje nos regala en la eterna Chinatown, cinta dirigida por Roman Polanski en el año 1974. Una película que evidencia una raigambre detectivesca a los Raymond Chandler o Dashiell Hammett, pero que, sin embargo, no supone la adaptación a la pantalla de ninguna de las novelas de estos grandes autores, sino que adapta un guión original de Robert Towne, un conocido guionista que se hizo famoso sobre todo por el guión de la película El último deber de Hal Ashby. Towne contaba que el título de Chinatown estaba inspirado en un comentario casual que un amigo suyo, policía, le hizo al decirle que el único lugar en el que nunca trabajaría sería Chinatown, puesto que allí tenían su propia cultura. Y es que en el primer guión de la película no se recogía ninguna escena en Chinatown, puesto que la misma tenía un valor puramente metafórico, puesto que el guionista estaba más interesado en explorar todas esas ramificaciones en forma de acuerdos ilegales, chantajes, avaricias, asesinatos e incluso incesto que se derivaban del negocio del tratamiento de aguas y los oligopolios que se creaban en torno a él. Cuando Polanski cogió el guión, se empeñó en hacerlo aún más oscuro y fatalista y logró cambiar un final que inicialmente iba a ser optimista por otro mucho más amargo y desgarrador que dejaba al espectador con un nudo en las vísceras. El protagonista de Chinatown, el detective privado Jack Gitz, magníficamente interpretado por Jack Nicholson, tiene la inteligencia punzante de Philip Marlowe y el avieso sentido del humor de Sam Spade. Gitz es un detective privado experto en divorcios
que en su pasado trabajó para el fiscal del distrito. Fue desarrollando este trabajo cuando vivió una experiencia que le cambiaría para siempre al enamorarse de una mujer de Chinatown que, por misteriosas razones no desveladas, murió cuando Gitz estaba tratando de ayudarla. Fue entonces cuando presentó su dimensión y comenzó a trabajar por su cuenta. Gitz es orgulloso, impulsivo, con un fino cinismo sarcástico, podríamos decir, y reúne las cualidades más bellas y románticas del detective made in Hollywood. Tampoco hay que olvidar, dentro de Chinatown, a la hermosa, elegante y fría Evelyn, una Faye Dunaway perfecta como una femme fatale de clase alta. Como dato curioso, os cuento que Chinatown tuvo una gran acogida, ganó el Oscar al mejor guión original, por lo que desde prácticamente finales de la década de los 70, los artífices de este gran éxito, el director Polanski, el actor Jack Nicholson, el productor Roger Evans, conocido también por haber sido productor de grandes películas como El Padrino o La Semilla del Diablo, y el guionista Robert Towne, hablaron de hacer una segunda parte. Incluso Evans habló de una trilogía en torno al personaje de Jack Gitz. Sin embargo, Polanski sería el primero en caerse de este proyecto, y fue entonces cuando se propuso al guionista, a Towne, ser también el director de esa segunda parte. Una vez que el guión ya había sido escrito, pues se le dio un título, Los dos Jack, con una nueva trama que se contextualizaría en la Segunda Guerra Mundial y que tendría el negocio inmobiliario y el mundo del petróleo como telón de fondo. Sin embargo, dificultades tras dificultades, pues al final Robert Towne, el guionista y que iba a ser también el director, acabó cayéndose del proyecto, pero su guión ya había sido vendido y adquirido por el productor Roger Evans. Por no enrollarme más, os diré que la película, que inicialmente iba a ser realizada hacia el año 1984, acabó haciéndose en 1989 con Jack Nicholson como director de la película. La segunda parte, Los dos Jack, no es mala ni mucho menos, y de hecho mantiene intacto el atractivo del personaje principal, de ese detective privado Jack Gitz, pero es cierto que le falta algo de cohesión y tiene algunos problemas de ritmo. Además, las comparaciones son odiosas, y si comparamos Chinatown y Los dos Jack, pues obviamente las diferencias son abismales. Con todo esto que os cuento, pues como es obvio, la tercera parte nunca llegaría porque esta segunda, Los dos Jack, no tuvo el éxito ni la repercusión que se esperaba. Sin más, os dejo aquí todos estos datos, os animo a que reviséis la película Chinatown, a que veáis, si no la habéis visto ya, esa segunda parte, Los dos Jack, y como siempre, a que nos comentéis, que nos contéis qué os ha parecido, nos contéis anécdotas, compartáis todo lo que queráis, porque estaremos encantados de leeros. Hasta el próximo mes, me despido de todos vosotras y de todos vosotros. Un abrazo muy grande. Libros elementales. El libro Manual de Revisión de Firmas y Papeles Sospechosos está escrito en 1884 por Federico Miracle y Carbonell. Federico fue revisor de letras, un revisor, como dice el título de Firmas y Papeles Sospechosos. Eran personas con un título real que cotejaban documentos sospechosos o falsos y que formaban parte en un juicio con otros de indubitada autenticidad. De ese modo, emiten su dictamen acerca de ellos ante un juez o tribunal competente, algo así como un perito calígrafo. Es decir, una vez recibían la documentación, la cotejaban, transcribían, analizaban y devolvían a su destino original. Él decía a finales del siglo XIX que la revisión de firmas y papeles sospechosos era un arte importantísimo, que tiene por objeto hacer un detallado, minucioso y circunstanciado análisis de las cualidades caligráficas que constituyen la esencia característica de las letras que forman parte de un escrito, ya sea en una firma, ya en un documento cualquiera, ya en un simple pedazo de papel. Del mismo modo, definía el cotejo como el acto de comparar o relacionar dos escritos o rasgueos entre sí, a fin de descubrir si las cualidades caligráficas que dan forma y especial fisonomía al uno corresponden en un todo al otro. Pero,
¿Cuáles son las principales cualidades caligráficas que dan forma y fisonomía peculiar a un escrito? Él destacaba las siguientes: la posición de la pluma, su corte y trazos que ejecutaba, los elementos estructurales de los caracteres, el formato, el módulo, el peso, el ductus, el trazado, el ángulo de la escritura, el ritmo, el estilo, el ángulo de inclinación, la postura corporal de la mano y de los dedos, los nexos y ligados, y el material y soporte. Además, se deben tener en cuenta otras circunstancias que pueden incidir directamente en la ejecución de un texto: la edad del escribiente, su estado físico y moral, sus conocimientos caligráficos, la época en que se trazaron dichos escritos, el tipo de falsificación y los medios empleados para efectuarla. También escribiría El crimen de la calle de Moncada, del año 1887, un conocido crimen cometido el 18 de abril de 1885 que se hizo muy famoso en su tiempo. El libro es un facsímil de los principales documentos que obran en la causa y el modo en el que el arte caligráfico contribuyó al descubrimiento de tan horrendo crimen. También escribió El falsificador de firmas y documentos, de la prestigiosa imprenta La Hormiga de Oro de Barcelona en 1889. Personajes de carne y sabueso. Nos encontramos en el Hotel Hilton de Madrid. Es octubre de 1970. Un camarero llamado Jesús Bravo sirve una copa de vino rosado y no deja de mirar a uno de sus 4 comensales. Se trata de un hombre de unos 50 años de edad, unos 70 de estatura, 120 kilos de peso y 130 centímetros de tórax. Una pequeña servilleta le sirve para cubrir su corbata roja de anchos lunares azules. El camarero observa sus poderosas manos que parecen potentes garras, su amplia papada cuando mueve el cuello y sus pequeños ojos azules. No es un hombre común y estaba seguro de no equivocarse, cuando le pregunta al cliente: ¿Usted no es el señor Tom Ponsi? Sí, responde. ¿Cómo lo sabe? Le conocí a usted hace 12 años en el Hotel Ritz. Le acompañaba el señor Onassis y el tenor Tito Schipa. Yo entonces estaba allí de camarero. Tom Ponsi está sorprendido por la buena memoria del camarero y le dice con buen humor: Amigo, usted podría ser un buen detective. Si quiere, le contrato ahora mismo. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje al conocido como Rey de los Detectives. También le acompañarían otros apodos como el Nero Wolf italiano o el ojo privado de más éxito en el mundo, aquel que fue boxeador, editor, buzo, paracaidista y uno de los detectives privados más famosos del mundo durante la década de los años 70 y 70 del siglo XX. Ya que supo venderla y publicitarse como nadie. Aquel que tuvo como clientes a la Jet Set y personas muy conocidas como el pintor Pablo Picasso, Enzo Ferrari, estando siempre presente en los boxes de la escudería Ferrari para comprobar cualquier sabotaje, o incluso el magnate Nelson Rockefeller, entre otros. Aquel detective que se hizo millonario dedicando su vida a la profesión de su vida, la investigación. Para comenzar nuestra historia, nos retrotraemos al 25 de septiembre de 1921, en Pula, en la región de la Cerdeña italiana. Es el día que nace nuestro protagonista, Tommaso Ponsi, que pronto sería conocido como Tom. Sería el mayor de 7 hermanos. Con 22 años se incorpora a las filas del ejército de la República Social Italiana como paracaidista, y lo haría junto a un amigo suyo, Dario Fo, que más tarde sería actor y escritor y que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1997. El nombre de Tom Ponsi aparece por primera vez en los periódicos en julio de 1946. Resulta que una noche, en la sede de la redacción del semanario Rivolta Ideale, mientras se llevaba a cabo una conferencia del profesor Agige Cruciani,
Alguien arrojó una bomba a la sala. Ponzi agarró la bomba y la arrojó por la ventana, cogiendo de ese modo y evitando lo que podía haber sido una catástrofe. Por esos años empieza a buscar trabajo. Una de sus primeras pasiones eran los libros de misterio de Mondadori y las películas de detectives. Esto, combinado con un carácter curioso, le llevó a presentarse en una comisaría para preguntar por los documentos necesarios para convertirse en investigador privado. Lo cierto es que no le tomaron muy en serio, pero su tenacidad hizo que fuera uno de los primeros en Italia en obtener la autorización de la prefectura para realizar el trabajo de investigador. Eran los tiempos en los que hacía investigaciones subido a una bicicleta y usando una máquina de escribir, prestada, según dicen, por su amigo, el famoso fotógrafo Elio Lucciarda. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, funda en Milán la agencia de detectives Mercurius Investigazione. Su hermano Vittorio le acompañaría durante 10 años hasta que éste fundó por su parte Instituto Internazionale Ponzi. Hasta 4 hermanos Ponzi se dedicarían a la investigación privada, como también lo hizo Ettore Ponzi, que fundaría Hector Ponzi Investigazione en Milán. Cada uno de sus hermanos tendría hijos, que también crearían despachos utilizando el apellido familiar. Y este ha sido una de las grandes disputas familiares en la profesión de detective privado en el mundo. Los detectives privados no deben desvelar quiénes son sus clientes, pero precisamente el hacerlo fue lo que le dio una gran publicidad y prestigio. Estaba orgulloso de relatar que el primer encargo importante fue por cuenta de Vittorio Valletta, el entonces director general de los automóviles Fiat, quien le encomendó la tarea del cobro de deudas y la comprobación de la solvencia de los clientes que compraban los primeros coches. En 1949 recibió el primer caso importante por parte de una gran empresa. De aquel caso, la prensa se interesó y le dio publicidad. Se trataba de la conocida empresa de alimentos con base en Italia, Starz, que fueron conscientes que sus cubitos para hacer caldo y llegaban al cliente particular eran falsos, de modo que contrataron a Ponzi, que comenzó a interceptar personalmente las camionetas que entregaban a las tiendas los cubitos falsos y pronto comprobó y dio con el paradero de los estafadores. Su reputación se empieza a consolidar en todos los ámbitos de la investigación, también en el de la falsificación, y es en esta etapa donde empieza a trabajar para grandes marcas, como la de medicamentos Skip, o para Chanel, con el famoso caso de la falsificación del perfume Chanel número 5. En 1956, el nombre de Tom Ponzi se hizo famoso en todo el mundo a raíz del asunto Terrazzano. Se trataba de un secuestro durante días de un centenar de alumnos y 3 profesores en una escuela primaria. Los medios de comunicación de todo el mundo televisaron cómo la policía rodeaba el edificio junto al ejército. Pero llegó Tom Ponzi, armado con una pistola, irrumpió en la escuela y dejó fuera de combate a los 2 criminales. Parece cosa de película, ¿verdad? La investigación sobre infidelidades fueron alrededor de 40.000 en toda su historia. Siempre fue una de las líneas principales de facturación, 1/3 concretamente. No por ende, fue también apodado como el detective divorcio a la italiana. Entre sus clientes podemos incluir al Aga Khan III, el abuelo del actual Aga Khan IV, quien tenía fuertes dudas sobre la fidelidad de su 4ª esposa, que fue Miss Francia en 1930. Tras 23 días de vigilancia en el Hotel Negresco de Nizza, el informe detallado del investigador privado concluía que la esposa era absolutamente fiel. El Aga Khan estaba muy molesto por haber derrochado una gran suma en una investigación que no había dado ningún resultado y no quiso pagar el resto de la factura. Sin embargo, Ponzi respondió con la misma técnica. «Señor, si lo que quería era una licencia de engañado consentido, me la podía haber pedido desde el principio». Dicen que Aga Khan se echó a reír, lo invitó a cenar, le pagó el resto de la factura, y haber trabajado para el hombre más rico del mundo aumentó enormemente la popularidad de su agencia en el ámbito de la jet set internacional.
Tom Ponzi tenía una lancha arriba Aquarama. Con ella estableció un nuevo récord de velocidad mundial en la etapa de Pola-Serbia en agosto de 1968. Con ella arrastró al esquiador acuático Bruno Casa. En la década de los años 70 también crearía una escuela de detectives, como harían otros detectives anteriores. En esa escuela estudiaría Mirella Vettori, de la que ya hablamos en un episodio anterior, y también otro gran detective italiano, como Gabriele Stefanoni, que sería presidente de Federpol, la asociación italiana de detectives, y al que tuve el honor de conocer. Era sin duda el detective más famoso de su tiempo. Estaba todo el día pendiente del teléfono, que sonaba a cualquier hora, incluso de noche y en la madrugada. Políticos, futbolistas, actores, grandes empresarios, todos tenían casos para encargarle. Sus oficinas de Milán ocupaban 5 pisos en un gran edificio. Además, tenía delegaciones en Roma, Padua, Génova y Lugano. Además de representación en Nueva York, Londres, París, Zúrich, Bruselas, Beirut y Tokio. Su popularidad le sirvió para tener un papel de actor en la pequeña pantalla. En 1970 interpretó al comisario Scianca Lepre en la miniserie de la cadena de televisión Rai Los jueves de la señora Giulia, inspirada en la novela homónima de Piero Chiara. Es también en la década de los años 70 cuando su hija Miriam se incorpora a la agencia, que más tarde se encargará de gestionar las oficinas de Lugano, las de Roma y Milán. La habilidad profesional de Tom, su éxito, el desarrollo de su actividad en la investigación, le llevó a tener casi 300 colaboradores solo en Italia, una cuenta corriente muy holgada, villas, coches de lujo, yates y hasta una avioneta propia. Así lo contaba el periódico español El País, con motivo del 82 Congreso Internacional de Detectives Privados que se celebró en Madrid. La nota decía: tampoco ha venido Tom Ponzi, detective italiano, quien a comienzos de los años 70, con ocasión de una reunión semejante, llegó a Madrid en su propia avioneta y en compañía de 4 guardaespaldas. Dentro de las numerosas divisiones que tenía su gran despacho, la más conocida es Mercurius Sub, que se dedicaba a la investigación submarina. Además de la división El Escuadrón Hippie, formado para buscar adolescentes y desaparecidos. Y por último, el Escuadrón Gorila, filial que se ocupaba de evitar secuestros aéreos y garantizar la seguridad a bordo. Supo como poco sacar partido a la publicidad de sus casos más importantes y crear folletos de publicidad atractivos. Es posiblemente uno de los detectives privados del siglo XX sobre el que más se ha escrito. En publicidad utilizó frases que se nos antojan originales, como «el ojo lo ve, el oído oye, pero el vídeo no miente». O esta, que decía «si quiere ir, vaya, si no quiere ir, envíenos». Cuando le preguntaban por las cualidades que debe tener el detective privado, él siempre respondía que... bueno, mejor os lo cuenta él mismo. Qualità. Ci vuole una buona dose di intuito, che quello è un dono di natura, come in tutte le cose. Poi la passionnaccia, una grande dose di pazienza e massima riservatezza. Decía una buena dosis de intuición, que es una cosa innata, como en todas las cosas, la pasión, una gran dosis de paciencia y máxima confidencialidad y privacidad. Hay decenas de libros donde se le menciona, pero recomendamos especialmente el libro Superdetective, Las múltiples vidas de Tom Ponzi, singular investigador europeo, de Bella William von Bloch. Un libro dedicado a él con muchas anécdotas y curiosidades de su vida. Aquel que tanta difusión dio a la profesión también publicó un directorio con los listados de los mejores detectives del mundo. Gravemente enfermo de diabetes, se jubiló en los años 90. Es en ese momento cuando empieza a surgir, digamos, fricciones entre varios miembros de su familia, por el uso en torno a la marca registrada Investigaciones Tom Ponzi. De hecho, hoy en día existen numerosas agencias de detectives en Italia que se refieren a la marca Ponzi y que no están directamente relacionadas con la agencia del investigador.
Fallece como consecuencia de una insuficiencia renal arrastrada por una diabetes crónica el 9 de mayo de 1997 en Busto Arsizio, un municipio de la provincia de Varese, en la zona de la Lombardía. Tiene 66 años y pesaba 130 kilos. Su hija Miriam decide cambiar su apellido de Ponzi a Tom Ponzi, inmortalizando de ese modo el nombre de su padre. Desde el año 2007, el hijo de Miriam, Tommy Ponzi, se hace con las riendas del despacho que en la actualidad tiene sede en Roma. Nuestro homenaje a Tom Ponzi, nuestro protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. Y con esto llegamos al final de este episodio. Recuerda por favor suscribirte si no lo has hecho ya. Es el modo que tienes de agradecerme si te ha gustado. Solo tienes que pulsar el botón suscribirse. Puedes escucharnos en iVoox o iVoox y puedes seguirnos en redes sociales del siguiente modo. A José Luis Ibáñez Ridao en Twitter como @JoséLuisIbánez. A Ismael Córdoba en Instagram como @decineva. Y a mí en Twitter como @OscarQID, en Instagram como @locodelfondo y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes su detective Rosa, Óscar.